Hola a todos, ¿qué tal? Esperando que estén muy bien. Vamos a ver ahora la tercera parte del electrocardiograma patológico. Ya habíamos visto lo que es frecuencia, ritmo y eje, y ahora nos corresponde ver hipertrofia, infarto y otros usos del electrocardiograma. Así que comencemos. En cuanto a la hipertrofia, tenemos que saber que el corazón es un músculo estriado, al igual que los de las extremidades, que estos tienen la capacidad, si tú los entrenas y ejerces más carga sobre ellos, de crecer y hacerse más fuertes. El corazón funciona de la misma forma. Si al corazón le ejerces mayor carga, el corazón tiene que compensarlo volviéndose más fuerte, más grande. Esto es lo que traduce una hipertrofia. La hipertrofia puede ser de las aurículas o de los ventrículos, así que vamos a comenzar hablando de la hipertrofia de las aurículas. Primero que todo tenemos que entender el origen de la onda P. La onda P se origina por la despolarización de las aurículas. La primera aurícula que se despolariza es la derecha. Entonces, la onda P, como la conocemos en D2, origina primero una onda P de aurícula derecha, seguida instantáneamente por la de la izquierda, que ambas ondas se fusionan y forman esta conocida onda P unificada. Y en B1 la onda P es difásica, o sea, tiene un componente positivo y luego un componente negativo. El componente positivo corresponde a la aurícula derecha y el negativo a la aurícula izquierda. Entonces, a manera de mnemotecnia, la parte izquierda de la onda P corresponde a aurícula derecha y la parte derecha corresponde a aurícula izquierda. Cuando se hipertrofia una de las dos cavidades, va a aumentar el voltaje que maneja esta cavidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Si la aurícula derecha crece, o sea, aumenta su voltaje con respecto a la izquierda, va a generar una deflexión que es más predominante que la izquierda, pero se fusionan las dos ondas y se forma una onda P que es alta, una P picuda se conoce, o P pulmonar también. En cambio, ¿qué pasaría si se aumenta la aurícula izquierda? Si la aurícula izquierda se aumenta, estaría la P y la izquierda es más alta, haciendo que la P se forme una M, una P mitral se llama, o P mellada, ¿ok? Y en caso de B1, aquí lo que pasaría es que si se aumenta la aurícula derecha, el componente positivo será mayor. Si es que aumenta la izquierda, el componente negativo será mayor. Vamos a verlo. Primero, para que seamos precisos, debemos saber cuáles son las medidas de la onda P normal. La onda P normal puede crecer hasta 2.5 milímetros hacia arriba y puede prolongarse hasta 0,12 segundos, o sea, hasta 3 cuadraditos chiquitos. Vamos a ver los criterios. En cuanto a hipertrofia de aurícula derecha, tenemos que se forma, ya habíamos dicho, esta P pulmonar o P picuda, que debe superar los 2.5 milímetros hacia arriba en D2, y en B1 tiene que ser predominante la onda inicial positiva, esta de aquí. Esta deflexión tiene que ser predominante que la negativa. Estos son los criterios de derecha. Y de la hipertrofia auricular izquierda tiene que formarse esta P mitral o P mellada. Recordemos, porque el segundo componente es el que está crecido, tiene que prolongarse más de 0,12 segundos, o sea, más de 3 cuadraditos chiquitos, y en B1 tiene que ser predominante la onda negativa, el segundo componente de esta onda P, ya habíamos dicho que corresponde a la parte izquierda. Estos son los criterios de hipertrofia auricular. Muy bien, ahora vamos a ver la hipertrofia de los ventrículos. Aquí nos va a ayudar bastante las derivaciones precordiales y tenemos que saber que B1 ve el corazón desde el lado derecho y B6 ve el corazón desde el lado izquierdo. No nos olvidemos esto. Vamos a ver primero la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Si el ventrículo izquierdo crece, aumenta su tamaño, aumentará también el voltaje que maneja. Entonces, la derivación que ve desde el lado izquierdo va a haber un aumento de la onda R. Y en cambio, en B1, como estamos viendo desde el otro lado, lo que va a aumentar es la deflexión negativa, o sea, la onda S. Entonces, si nosotros medimos cuánto hay de deflexión de la onda S en B1 más R en B6, tenemos que sumar esto, y si es más de 35, estamos diagnosticando hipertrofia ventricular izquierda con los criterios de Sokolov. Nunca te olvides de estos. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un electro que tiene en B1 una onda S que es más o menos de unos 16 milímetros, en cambio en B6 la onda R es de unos 28, entonces si lo sumamos serían 42, entonces más de 35, esto es hipertrofia ventrículo izquierdo. Hay otros criterios que se proponen, como por ejemplo que la onda R por sí sola en B5 sea más de 27, que de hecho aquí se cumple, aquí es más de 27, y otros dicen que la onda o deflexión positiva en ABL sea más de 11, que bueno, en este caso no se cumple, pero se cumplen los otros criterios. Así que quedémonos con los de Sokolov, más de 35 sumando S en B1 y R en B6. Ahora, en cuanto a hipertrofia ventricular derecha, los criterios diagnósticos son, primero, que el eje esté desviado a la derecha, o sea que sea más de 110 grados. Segundo, que la onda R en B1 sea más de 7 milímetros, que la onda S en B6 sea más de 7 milímetros. Y bueno, si no se cumplen los 7 milímetros,
se puede calcular R dividido para S y que sea más de 1, y aquí R dividido para S que sea menos de 1, y que el QRS sea normal. Esto porque si hay algún bloqueo de rama podría confundir los hallazgos, entonces por eso tiene que ser normal. Y algo que no debe asustarte es que en la hipertrofia ventricular derecha puede haber alteraciones en la repolarización, puede haber depresión del ST y puede haber inversión de la onda T, que esto te puede confundir con infarto. Ya vamos a los criterios más adelante, pero esto se puede aceptar en esta enfermedad y se conoce como el strain pattern. Vamos a ver un ejemplo. Aquí revisemos si se cumplen los criterios. Mira, aquí tenemos B1 que está predominantemente negativa y ABF positiva, esto es eje desviado a la derecha, ¿sí? Aquí cumplimos el primer criterio. QRS estrecho, también se cumple esto. La deflexión positiva en B1 es de más de 7 milímetros, sí. Y en B6, más de 7, bueno, aquí cumple con las justas, pero o sea, aquí se cumplen todos los criterios. Esto es una hipertrofia de ventrículo derecho. Muy bien, ahora vamos a ver infarto y que nunca se les olvide que el electro es una parte fundamental en el estudio de un paciente con dolor torácico. El paciente viene con este cuadro, bueno, la mayoría de cardiopatía isquémica viene con esta sintomatología de dolor opresivo, irradiado, acompañado con síntomas autonómicos y que tenemos que evaluar urgentemente el electro porque este nos va a ayudar para saber qué tan grave es el infarto, qué capa del corazón se afecta y qué parte, o sea, qué cara del corazón es la que tiene el infarto. Todo esto nos va a ayudar. Ahora, yo les había subido hace unos meses unos videos de cardiopatía isquémica y ahí habíamos explicado que cuando se tapa una arteria, el daño es progresivo, o sea, entre más tiempo pasa es peor para el tejido cardíaco. Primero entra en una fase de isquemia, ya no le llega oxígeno, entonces tiene que verse forzado el corazón a hacer un metabolismo anaerobio. Luego viene una lesión, es decir, ya hay un daño estructural del corazón, pero bueno, hasta este punto, isquemia y lesión son potencialmente recuperables. Si nosotros destapamos esa arteria, este tejido vuelve a ser normal. Pero si dejamos pasar suficiente tiempo, este tejido ya se muere y si ya se muere, genera una necrosis. Entonces estos son los tres pasos de la cardiopatía isquémica: isquemia, lesión y necrosis. Estos se pueden evidenciar en estas partes del electrocardiograma: la isquemia en la onda T, la lesión en el segmento ST y la necrosis en la onda Q. Vamos a ver los hallazgos. Entonces, en la onda T, esta onda T se puede o aumentar su tamaño y volver picuda o se puede invertir. ¿De qué depende esto? De dónde está el problema. Si el músculo afectado es subendocárdico, ¿qué quiere decir esto? Que está en la cara interna del corazón, que está debajo del endocardio, vamos a tener esto, la T aumentada, la T picuda. En cambio, si la T se invierte, esto nos da a pensar de que el problema es subepicárdico, o sea, está afectada la cara lateral o la cara externa del corazón. Este suele ser el más grave, ¿ok? Todo lo que sea subepicárdico es más grave que endocárdico. Después tenemos el segmento ST, que normalmente el segmento ST sigue la línea isoeléctrica, pero este puede deprimirse o puede elevarse. Cuando este se deprime, esto se conoce como la depresión del ST. ¿Ok? Esto ocurre en el subendocárdico y si en cambio se eleva, esta es la elevación del ST y esto sería subepicárdico. Esto nos permite diferenciar al síndrome coronario en dos grandes grupos: el síndrome coronario con elevación del ST y sin elevación del ST. Obviamente el que está elevado el ST, este va a ser el más grave. Y finalmente la onda Q, como habíamos dicho, estos son recuperables. Si nosotros al paciente le brindemos el tratamiento adecuado, estos hallazgos desaparecen, pero en cambio la onda Q no. Una vez que ya hay una onda Q, esta puede permanecer toda la vida. Paciente que tuvo un infarto hace 10 años puede presentar todavía una onda Q patológica. Bueno, ¿cómo decimos que una onda Q es patológica? Cuando es mayor a un cuadradito, es decir, más de 0.04 segundos, y en cuanto a altura es más de 0.2 milivoltios, o sea, más de 2 cuadraditos chiquitos, ¿ok? Más de 1 en el horizontal y más de 2 en el vertical. Ahora, el electro, además de decirnos la gravedad del infarto, también nos dice dónde está el infarto, cuál de las caras del corazón es la que está afectada. Así que yo te pongo esta imagen para que te acuerdes, para que te aprendas cuáles son las derivaciones afectadas según cada cara, para que tú veas, porque cuando hay un infarto, el ST o la onda T o la onda Q no se ven en todo el electro, sino se ven según la cara afectada. Entonces, la cara inferior está determinada por las derivaciones 2, 3, ABF.
La cara lateral por 1 a BL, B5 y B6 y la cara anterior por B1 a B4. No te olvides de esto porque los hallazgos los vamos a encontrar según dónde esté el infarto. Y además de esto, si podemos saber cuál es la cara que está afectada, también podemos determinar cuál es la arteria que se ocluyó. Esto lo sabemos por anatomía, porque si el problema está en la cara anterior, o sea, si los hallazgos de infarto están en la cara anterior, lo más probable es que la arteria afectada sea la descendente anterior, rama de la coronaria izquierda. Recordemos que coronaria izquierda se divide en descendente anterior y circunfleja. Entonces, cara anterior, descendente anterior, no te olvides. Cuando la afectación está en cara inferior, sería coronaria derecha en la mayoría de los casos, y si es lateral, sería la circunfleja. Entonces, si se ocluye la coronaria izquierda, tendremos afectación tanto de anterior como de lateral. No te olvides de esto. Vamos a ver unos ejemplos. Aquí les puse dos electros. Tenemos el de la izquierda, que podemos evidenciar un síndrome coronario con elevación del ST, o sea, una lesión que está en B2, B3, B4, B5 y B6. ¿Qué es esto? Anterolateral. ¿Dónde está el problema? Coronaria izquierda. Así de fácil. Aquí tenemos otro ejemplo donde vemos elevación del ST en 2, 3 y ABF. ¿Qué vendría a ser esto? Síndrome coronario agudo con elevación del ST en cara inferior. ¿Dónde está? ¿Cuál es el problema? Arteria coronaria derecha. ¿Ok? Así de sencillo. Ahora vamos a ver otros usos que tiene el electrocardiograma. Uno de los usos es calcular el intervalo QT. Recordemos que si el QT está alargado, puede facilitar la entrada de nuevos impulsos y facilitar taquicardias como la torsión de puntas. Nunca te olvides, intervalo QT prolongado puede predisponer a la torsión de puntas, ¿sí? Eso lo vimos en el video de arritmias. Pero bueno, el QT depende de la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca aumenta, el QT se acorta y puede dar un valor mentiroso. Así que para eso tenemos que ocupar la fórmula del QT corregido. QT corregido te lo van a preguntar siempre y es QT sobre la raíz cuadrada del intervalo RR, ¿ok? Tú lo calculas y usas los valores de referencia, que estos cambian bastante, pero a manera general son entre 0,32 a 0,40. Dicho de otra forma, 8 a 10 cuadraditos. Vamos a ver un ejemplo. Si nosotros contamos desde Q hasta el final de la T, van a ser, mira, 6, 11, 12, 13, casi 14 cuadraditos. Es claramente un QT prolongado. Una causa adquirida muy conocida de QT prolongado va a ser la hipocalcemia, ¿sí? Recordemos, si se altera el calcio, si se aumenta, si el calcio es más de 12, el QT va a estar corto, ¿sí? Y si es que está hipocalcemia, o sea, menos de 8, se va a prolongar. Esto no te olvides nunca porque es una causa de QT prolongado, al igual que el QT congénito, los antidepresivos tricíclicos, la hipopotasemia, hipomagnesemia, bueno, todo esto que ya vimos en el video anterior. El electro nos sirve también para monitorizar la función de un marcapasos puesto. Este puede tener una espícula auricular, o sea, una línea vertical antes de la P, una ventricular, o puede esta ser doble. Esto nos sirve bastante de manera pronóstica. El electro también nos sirve para ver tromboembolia pulmonar, que, bueno, como ya habíamos visto en el video de tromboembolia, podemos ver aquí hallazgos de afectación a ventrículo derecho, o en un 30% de pacientes es típico ver los hallazgos de S1Q3T3, se llama este patrón. S1Q3T3, ¿por qué? Porque está aumentada la onda S en 1, por eso es S1, la onda Q en 3, por eso es Q3, y la T está invertida en 3, entonces sería S1Q3T3. Este es un patrón clásico que no siempre se ve, pero bueno, también forma parte de los hallazgos adicionales del electro. El electro también nos sirve para ver hipotermia, porque en la hipotermia el corazón baja su metabolismo, entonces este entra en bradicardia, prolonga sus intervalos, el QT, prolonga el QRS, forma una deflexión del punto J que se conoce como la onda de Osborn. Estos son los hallazgos. Y si tú dejas la hipotermia, el paciente empeora, este puede entrar en fibrilación auricular o peor, fibrilación ventricular y comprometer su vida. Así que muy pendiente con las hipotermias. Y otro hallazgo finalmente ya para terminar son las alteraciones del potasio. Acordémonos que los valores de potasio son entre 3.5 a 5.5. Entonces cuando estos aumentan tendremos la hiperpotasemia y aquí lo primero que debemos ir a ver es la onda T. La onda T que se encuentra aumentada de tamaño, acuminada, picuda. También otros hallazgos son la P plana, el PR prolongado y el QRS que se ensancha. A medida que el potasio va subiendo, que va empeorando el pronóstico, el QRS se va ensanchando más, hasta que se termina fusionando con la onda T. Y cuando el potasio está en niveles críticos, ya más de 10, esto genera una onda sinusoidal, o sea, un complejo QRS con T fusionados completamente. Esta arritmia hay que tenerle mucho cuidado porque en cualquier momento desencadena una fibrilación ventricular y aquí se compromete la vida del paciente, así que cuidado con esto.
Ahora, en cuanto a la hipopotasemia, ocurre todo lo contrario con la onda T. La onda T, entre menos potasio haya, se hace más pequeña, se va aplanando más y progresivamente va creciendo la onda U, esta onda U que está después de la T. Entonces mira, si es que el potasio está a menos de 3.5, los hallazgos que vamos a tener es QRS ancho con T aplanada y U progresivamente elevada. Si el potasio sigue bajando, como te digo, la T cada vez se va a hacer más pequeña y la U va a crecer más. Y bueno, el QRS se va a ensanchar progresivamente más hasta cuando llegamos a niveles críticos donde tenemos una T completamente plana y una onda U muy prominente, un descenso del ST y el QRS más ancho. El peligro de la hipopotasemia es que esta puede desencadenar una taquicardia ventricular tipo torsión de puntas. Así que acordémonos, hiperpotasemia puede desencadenar fibrilación ventricular y la hipopotasemia una torsión de puntas. No te olvides de esto. Ambas arritmias pueden llegar a ser letales. Así que cuando te pregunten cuándo te volviste un experto en electrocardiograma, en la clase o bueno, en el video del Juanse. Y eso es todo, muchachos, les agradezco mucho por ver estas 3 partes de electro, me esmeré mucho para que quedara bien y les invito también, voy a subir unos videos de electrocardiogramas para practicar, para que desempeñen todo lo que aprendieron en estos videos. Si tienes cualquier duda, comentario o sugerencia, ponme en los comentarios y no te olvides de seguirme en Instagram para resolver las preguntas y ver todas las publicaciones que he puesto. Que te vaya muy bien en tus estudios.